En primer lugar, pediros disculpas un poco por el jaleo ¿vale? No quiero que la excusa sea la dana, es verdad que al final, pues bueno, ha sido circunstancial un poco la circunstancia, valga la redundancia. Y nada, agradecidos de estar aquí hoy. Gloria Paul es la ponente de la charla de hoy. Ella trabaja en Letifarma. Letifarma tiene un acuerdo de colaboración para formaciones con nosotros, de una formación que nos dedicamos a la formación de auxiliares de veterinaria. Y bueno, como decía, es un placer siempre contar con Gloria. Las explicaciones son maravillosas, es súper docente y espero que la aprovechéis. Al final haremos un jueguecito con un Kahoot y entre hoy y mañana tendremos listo un cuestionario para que podáis superarlo, que es muy facilito. En este sentido, Gloria no se porta mal y las preguntas no son difíciles. Y os daremos un diploma que, bueno, todos aquellos que podáis hacer en el proceso de acreditación y demás, pues bueno, siempre os va a sumar un poquito más a la hora de tener más formaciones. ¿Vale? Así que muchísimas gracias por asistir y de nuevo, bueno, disculpas por este trastorno que haya podido ser la charla de hoy. Nada, en primer lugar, pediros disculpas un poco por el jaleo ¿vale? No quiero que la excusa sea la dana, es verdad que al final, pues bueno, ha sido circunstancial un poco la circunstancia, valga la redundancia. Y nada, agradecidos de estar aquí hoy. Gloria Paul es la ponente de la charla de hoy. Ella trabaja en Letifarma. Letifarma tiene un acuerdo de colaboración para formaciones con nosotros, de una formación que nos dedicamos a la formación de auxiliares de veterinaria. Y bueno, como decía, es un placer siempre contar con Gloria. Las explicaciones son maravillosas, es súper docente y espero que la aprovechéis. Al final haremos un jueguecito con un Kahoot y entre hoy y mañana tendremos listo un cuestionario para que podáis superarlo, que es muy facilito. En este sentido, Gloria no se porta mal y las preguntas no son difíciles. Y os daremos un diploma que, bueno, todos aquellos que podáis hacer en el proceso de acreditación y demás, pues bueno, siempre os va a sumar un poquito más a la hora de tener más formaciones. ¿Vale? Así que muchísimas gracias por asistir y de nuevo, bueno, disculpas por este trastorno que haya podido ser la charla de hoy. Gracias, José. Bueno, lo primero, como siempre, agradecer todas las personas que estáis asistiendo a esta formación, agradecer sobre todo a Duna que nos siga permitiendo estar cerca de las auxiliares y auxiliares veterinarios, que creo que son una pieza, y yo siempre lo he dicho, que sois una pieza súper importante en las clínicas veterinarias y yo creo que es vital que mantengáis una formación continuada, igual que hacemos los veterinarios con congresos, con formaciones continuadas de diferentes asociaciones. Creo que las auxiliares deberían seguir la misma línea porque, insisto, yo creo que cada vez más tenéis que tener un papel destacado en las clínicas veterinarias. Adelantaros ya que para el año 2025 tenemos este acuerdo junto con Duna totalmente renovado y seguiremos con charlas, formación por parte para vosotras y vosotros que os ayude pues a esa, insisto, formación continuada y que seáis unos auxiliares, vamos, espectaculares. ¿Qué vamos a hacer en la sesión de hoy? Tal como ha dicho la persona que ha preguntado, durará aproximadamente entre unos 40 y 45 minutos y la temática de hoy la hemos centrado en los pacientes más jóvenes que tenemos en las consultas veterinarias. Sabéis que ha habido un boom tras el proceso del COVID, hubo un boom de tenencia de animales de compañía, subieron en algunas zonas de España incluso hasta un 400% y por tanto hubo una llegada masiva de cachorros a esas consultas y clínicas veterinarias y estos cachorros también tienen determinados cuadros dermatológicos específicos o mucho más típicos o clásicos de edades o de edades antes del año de edad, ¿no? De tiempos antes del año de edad. Y con lo cual hoy nuestra idea un poco es revisar esas patologías que no quedan exentos los animales adultos, pero sí que son mucho más frecuentes, insisto, en perros antes de cumplir el año de edad. Entre ellas vamos a revisar la demodicosis, vamos a echarle un vistazo, como no, como especialistas que somos, a la leishmaniosis, aunque sea una enfermedad que podemos observar a lo largo de toda la vida del animal, si bien es verdad que hay dos grandes momentos en las que el riesgo de desarrollar una leishmaniosis es mucho más alta, como es antes de cumplir los 3 años de edad y a partir de los 7 años de edad. Son dos franjas en las que el animal puede tener muchísima más predisposición a presentar síntomas clínicos de leishmania una vez está infectado. La dermatofitosis, insisto, también un poco como la leishmania, ¿no? Aunque
cualquier animal a cualquier edad puede desarrollar una dermatofitosis, sobre todo si tenéis pacientes que vengan de protectoras, criaderos, de cierta duda o cierta manera de manejar a los cachorros un poco que no cumplan bien los criterios de manejo, podrían venir con dermatofitosis. Infecciones bacterianas, todas ellas pueden estar complicadas con infecciones bacterianas, o incluso el propio cachorro puede tener enfermedades como el impétigo, que es ese sobrecrecimiento en la piel causado por bacterias, típico de edades avanzadas, de edades cortas, porque no tiene ese sistema inmunitario todavía lo suficientemente desarrollado. Algunos procesos alérgicos también están centrados en edades tempranas y, por supuesto, todo lo que son enfermedades congénitas o hereditarias, que veremos algunas de ellas, son, por supuesto, típicas de edades de antes, animales de antes del año de edad. Vamos a empezar, lo vamos a hacer a través de casos clínicos. Os presento el primer caso clínico. Este perrete se llama Dragón, es un bulldog francés de 4 meses de edad, macho, que se presenta en una clínica veterinaria, aparte de con una cara súper simpática. Si nos acercamos un poquito más a él, fijaros que en la zona, vamos a poner el entero para poderoslo mostrar mejor. Fijaros que en la zona frontal de esa cabeza presenta una falta de pelo, incluso todo alrededor de los ojos, en los belfos. No hay una densidad de pelo excesivamente óptima. Cuando exploramos el resto del animal, fijaros que esa falta de pelo se generaliza. Vemos esa hipotricosis, ¿no? O sea, no es que esté alopécico por completo, no es que le falte el pelo por completo, pero sí hay falta de densidad. Eso lo conocemos como hipotricosis, como podéis ver en las extremidades delanteras, en la cara, pero fijaros que toda la región ventral, todo lo que es la barriguilla y la zona de axilas y pecho, aquí sí que presenta una alopecia generalizada. Aquí hay una falta de pelo notable. En cambio, como podéis ver aquí en las extremidades traseras, vemos que está entre alopecia y hipotricosis, y aquí vemos de nuevo una imagen en la que se puede ver muy claramente donde en la región frontal de la cara presenta una clara hipotricosis. Con lo cual, el problema ¿cómo lo definiremos o cómo definirá el veterinario el problema? Pues como una alopecia generalizada, afecta a todo el perro y en algunas zonas es multifocal, es decir, no solo está centrada en una zona, sino que fijaros que tiene la cabeza, en la región ventral, las extremidades posteriores, las extremidades anteriores. Por eso hablamos de multifocalidad, tiene múltiples focos. ¿Cómo definimos entonces este problema? Y cuando haces una definición del problema es lo que te permite a posteriori que el veterinario decida qué pruebas diagnósticas podemos hacer para empezar a intentar encontrar cuál es el problema, ¿no?, que le produce esta alopecia. Lo definimos como alopecia multifocal generalizada y en este caso el prurito, las ganas de rascarse de este animal son de leve a moderada, no tiene un prurito especialmente significativo. Con lo cual, al encontrarnos delante de un problema de alopecia, lo primero que tenemos que pensar es que está habiendo un problema dentro del folículo del pelo, es decir, en el punto que tenéis en la imagen donde nace el pelo, este pelo se cae por alguna razón. Hay algún problema allí dentro que hace que el pelo no se sostenga dentro de esa cavidad y lo perdamos. ¿Cuáles son las principales patologías que tenemos que asociar a esa falta de pelo porque haya algún tipo de agente infeccioso dentro del folículo piloso? Las 3 principales patologías son una foliculitis bacteriana, es decir, hay una bacteria en la superficie de la piel que se introduce dentro del folículo piloso y genera esa debilidad del pelo que hace que se caiga. También puede pasar con una enfermedad parasitaria como es la demodicosis, que en el interior de ese folículo vive un parásito que lo que hace es debilitar el pelo y generamos o provocamos que este pelo se caiga. Y finalmente, la tercera enfermedad infecciosa es una dermatofitosis, que lo que ocurre no es que habiten dentro del folículo junto con el pelo y lo debiliten, sino que el dermatofito, el hongo, se alimenta del pelo. Con lo cual, imaginaros que lo deja
como medio destrozado, por decirlo de alguna manera, se lo va comiendo, con lo cual la debilidad que produce que ese pelo no esté en condiciones es de nuevo que se vuelva a caer. ¿Cómo vamos a diagnosticar o intentar confirmar la presencia de estas 3 patologías? Pues con pruebas muy rutinarias de la clínica veterinaria. De hecho, tenéis en la plataforma de Duna una charla nuestra que explica muy bien cómo hacer un tricograma, cómo hacer un raspado, cómo hacer una citología de superficie, cómo hacer un cultivo de hongos, una citología por aspirado. Hay múltiples formas de coger muestras en la piel que nos permitirán descartar o confirmar la presencia de alguna de estas enfermedades. Para los que no hayáis visto esta formación, está probablemente a vuestra disposición, si no, hoy haremos también un breve repaso de ellas a través de unos vídeos. Así que lo primero que vamos a hacer es ver cómo conseguimos esta muestra. Fijaros que lo que tenemos aquí son unos pelos que hemos dispuesto encima de un poquito de aceite de inmersión y luego los veremos al microscopio. ¿Pero cómo los vamos a recoger? Pues nos lo van a explicar en este vídeo. Con la ayuda de la pinza mosquito, se toma una cantidad de pelos mediante una leve tracción en sentido de su crecimiento para evitar que se rompan y poder evaluar toda su longitud. Sí, se oye bien. Perfecto. Los pelos recogidos se disponen sobre la gota de aceite de inmersión del portaobjetos que está preparado. Finalmente, se coloca un cubreobjetos sobre la muestra. Una vez tenemos las muestras, nos dirigiremos al microscopio y observaremos el tricograma con el objetivo de 10 aumentos y con baja intensidad lumínica. Pues ahí tenemos cómo vamos a preparar el tricograma. Podemos cogerlo pues, de pelos de la periferia de la zona de la lesión o podemos incluso coger varios tricogramas de varias zonas. La siguiente prueba que nos proponen hacer es un raspado superficial y un raspado profundo. El que vamos a ver en el vídeo se trata de un raspado superficial, es decir, voy a raspar la parte más superficial de la piel, y el raspado profundo, que es un complemento, lo que vamos a hacer es raspar con mucha más profundidad hasta obtener, fijaros, esta imagen, hasta conseguir el sangrado capilar que nos está indicando que hemos llegado a las partes más profundas de la piel. Vamos a ver en este vídeo cómo hacer un buen raspado superficial. Disponer sobre el portaobjetos una pequeña cantidad de aceite de inmersión. A continuación, con la ayuda de esta gota de aceite de inmersión, impregnaremos la hoja de bisturí que vamos a utilizar para el raspado. Una vez tenemos el material preparado, localizaremos la lesión y rasparemos repetidamente y de una forma superficial la piel de la zona seleccionada para recoger descamación y las células de las primeras capas de la epidermis. A continuación, disponemos el material recogido sobre la gota de aceite de inmersión que tenemos preparada en el portaobjetos. Finalmente, colocaremos un cubreobjetos sobre la muestra para su observación en el microscopio. En este paciente tan bueno que le estamos haciendo estos vídeos, aprovecharíamos esa misma zona que hemos hecho el raspado superficial que habéis visto y seguiríamos insistiendo hasta conseguir, como os he dicho, esta imagen donde vemos un pequeño, incluso podéis pellizcar ligeramente la piel y seguir raspando hasta obtener esta pequeña cantidad de sangre. Cuando lo recojamos, lo que estamos viendo es, estoy cogiendo parte de la muestra de lo que ocurre en la parte más profunda de la piel. Y finalmente vamos a ver cómo cogemos una citología de superficie. En función de la zona que vayamos a recoger, podemos utilizar, como podéis ver en la imagen, un hisopo. Por ejemplo, haríamos una citología con hisopo dentro de los oídos. Haríamos una citología con hisopo en un pliegue de la cara, por ejemplo, o podríamos hacerlo incluso en las zonas interdigitales de las extremidades. En cambio, si la citología que vamos a hacer es en una superficie plana, sobre todo con lesiones exudativas y costrosas, podemos utilizar lo que conocemos como citología de aposición. Para empezar, debemos localizar la lesión a valorar. Suele ser lesiones costrosas o exudativas. A continuación, colocaremos el portaobjetos plano sobre la lesión y ejerceremos una leve presión que permita la recogida de la muestra. Finalmente, una vez tenemos la muestra en el portaobjetos, deberemos teñirla y colocar un cubreobjetos para su observación en el microscopio.
¿Cuál es la atención que utilizamos? Pues lo tenéis todos en vuestras clínicas veterinarias donde estáis trabajando. Se llama DIFQuick. Es una atención que tiene, recordar, 3 colores. La primera es como un azul muy, muy clarito, que es un alcohol que permite la fijación. Después pasamos por una coloración que es de un color como rojo anaranjado. Y la última coloración es de un color como azulado liláceo, un color bastante oscuro. Muy bien, ya hemos recogido las primeras muestras. Y nos quedaría para descartar definitivamente si hay o no un proceso de hongos, utilizamos este cultivo, que es un cultivo específico para el diagnóstico de las dermatofitos, que son los hongos que producen patología en la piel. Es de este clásico color anaranjado y colocaremos estos pelos que recojamos pues, con una pinza mosquito mismo, las recogemos de las zonas del borde de las zonas de la alopecia, hacemos la siembra y tenemos que visualizar y vigilar de forma diaria en nuestro laboratorio de la clínica cómo va cambiando este medio de color. Fijaros que transcurridos 3-4 días, si existe la presencia de un hongo dermatofito, lo primero que vamos a ver es este clásico cambio de color a un color muy rojizo que llama mucho la atención. Y después de este color rojizo, lo siguiente que aparece es, aquí podéis ver, el crecimiento de estas colonias de una textura como algodonosa, blanquecina, que lo que nos está indicando es la potencial presencia de un hongo dermatofito. Que luego veremos cómo tenemos que manejar estas colonias para identificar que efectivamente se trata de un dermatofito y no de otros tipos de hongos. Muy importante, siempre tenemos que observar primero el cambio de color y después el crecimiento de la colonia. Pensar que en este medio de cultivo es fácil que crezcan hongos ambientales. Estamos rodeados de ellos, de Penicillium, de Aspergillus, pues es fácil que en esta colonia de golpe aparezca una colonia de un color como grisáceo, pero que no haya cambiado el medio de color. Con lo cual, el medio de color cambia muchísimo más tarde y esto nos podría confundir. Con lo cual, es muy importante vigilar diariamente para ver primero el cambio de color y después el crecimiento de la colonia. Vamos a ver los resultados. ¿Qué nos encontramos? Pues fijaros que en el tricograma, detrás de un pelo, que es esta estructura oscura de aquí, como vemos un pelo al microscopio, aparece, sale a saludarnos este pequeño inquilino que se llama Demodex. Aquí lo podéis ver en el raspado, volvemos a verlo. Este parásito alargado que vive en el interior del folículo, del pelo. Aquí tenemos una fase, un huevo de Demodex canis, y el Demodex canis es un parásito que convive, de hecho, lo transmiten las madres a los cachorros durante el periodo de lactancia y siempre hay una baja carga de parásitos en la piel de los perros. ¿Qué ocurre? Que cuando el perro no está alimentado adecuadamente, el perro no tiene unos cuidados adecuados, aprovecha este Demodex para invadir otros folículos y es cuando se observa efectivamente esos cuadros como el de nuestro paciente. En el caso del perro, el agente causal de la demodicosis es el Demodex canis, pero también el gato puede sufrir demodicosis. De hecho, todos los mamíferos tenemos o convivimos con nuestro tipo de Demodex. Incluso se habla de que en la época de los dinosaurios también tenían sus Demodex y que el Demodex es de los seres vivos más antiguos que hay, porque han ido prevaleciendo y han ido manteniéndose y conviviendo con sus hospedadores a lo largo de los años y seguimos viendo Demodex hoy en día en nuestros perros y gatos. Si bien es verdad que con los tratamientos antiparasitarios que hay hoy en día, las famosas isoxazolinas, cada vez vemos menos cuadros de demodicosis, pero en el perro sería causado por Demodex canis, en el gato tiene tanto dos agentes causales como es Demodex cati y Demodex gatoi. Vive dentro del folículo, por eso tiene esta forma alargada, porque como habéis visto el folículo del pelo es alargado y los parásitos viven en su interior. Cuando hay muchísima cantidad de Demodex dentro de un folículo, ¿qué ocurre? Pues si nos imaginaros un sitio
como un ascensor, ¿no? Cuando hay muchísima gente llega un momento que no cabe nadie más y tiene que salirse. Pues aquí el que se sale del folículo al final es el pelo y por eso produce el incremento en el número de parásitos, produce una alopecia porque cae el pelo del interior del folículo y es bastante frecuente observarlo en animales entre 3 y 6 meses de edad. Las lesiones clásicas que observamos pues es descamación, esa pérdida de pelo causando alopecia y a veces, muy puntualmente, sobre todo si se complica con infecciones secundarias, puede ir acompañado de picor. Existen varias presentaciones. Hemos visto la presentación generalizada, como en el caso de dragón, pero también existen demodicosis localizadas. Pueden estar solamente en la cabeza, con lesiones circulares pequeñas, pueden estar solo en extremidades delanteras o en tronco, o incluso existen casos que la única lesión está en los pies y eso lo conocemos con el nombre de pododemodicosis, que es, además de las patologías más complicadas, tanto de diagnosticar como de tratar y manejar a largo plazo. Vamos a por el siguiente caso, otro cachorrete, en este caso es un cachorrete de Yorkshire Terrier de 5 meses de edad, aquí la tenéis, a Mafalda, toda pispireta ella con su lacito rosa y llega a la consulta porque fijaros, aunque aparentemente parece que Mafalda está perfecta y se anota, cuando la exploramos nos comenta que, fijaros, presenta pequeñas lesiones en la parte de arriba de la cabeza, que le falta algo de pelo, lesiones costrosas. Fijaros que en la zona de las axilas presenta falta de pelo, pero lo más notable es cuando le damos la vuelta y vemos esa barriguilla, donde podemos ver una falta importante de pelo con las pequeñas lesiones costrosas, incluso hay algunas zonas que se empiezan a hacerse pequeños collaretes. Fijaros, aquí empiezan a haber lesiones, algunas costrosas en la región ventral. ¿Cómo definimos el problema? Pues hacemos exactamente igual que en el caso de dragón. Vemos una alopecia difusa, podríamos incluso decir que multifocal, porque hay varias zonas afectadas. En este caso, el prurito es moderado y además en este caso, a diferencia del caso de dragón, presenta una dermatitis descamativa, tenía algo de descamación pegada en el pelo y veíamos ya algunas lesiones costrosas, con lo cual volveremos a pensar, debido a esta presentación, que algo está pasando en el folículo, porque fijaros cómo tenía la barriguilla, ¿no? Totalmente alopécica. Vamos a hacer el mismo procedimiento, fijaros que tenemos que volver a pensar en las mismas patologías, foliculitis bacteriana, hay una infección en la piel de Mafalda, hay un proceso de un parásito, tiene Demodex en el interior de su folículo o está sufriendo una dermatofitosis. Con lo cual el proceso va a ser muy parecido, vamos a hacer tricogramas, raspados, citologías de superficie y cultivo de hongos. Aquí tenéis los resultados, en el caso del raspado, el tricograma no se observó nada, en el raspado superficial y profundo, aquí tenéis una imagen donde no observamos absolutamente nada y en las citologías de superficie lo que vimos es ese aumento de descamación, lo que estáis viendo. Todo esto que estáis viendo aquí son células de la superficie de la piel que están descamándose, están perdiéndose, están muriendo mucho más rápido y por eso en la citología vemos estas células descamativas muertas que se quedan impregnadas en esa citología que hemos hecho, igual que hemos visto en los vídeos. Hacemos el cultivo de hongos y vemos que el medio de cultivo a partir del tercer-cuarto día empieza a cambiar de color y transcurridos aproximadamente entre 7 y 10 días, fijaros que el cultivo ha cambiado completamente a color rojo con una cantidad importante de colonias de un color blanquecino. En este caso, fijaros que es una placa doble. Aquí tenéis el DTM, que sería este de aquí, y en el otro lado lo que tenemos es agar saburó, que es un medio que también ayuda a hacer el cultivo de hongos. Si os fijáis, aquí hay una pinza y encima de la pinza estamos aguantando una tira de celo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es analizar cómo son estas colonias. ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos esta tira de celo, la ponemos encima de un portaobjetos y lo teñimos con azul de lactofenol. Y este azul de lactofenol nos permite ver esta imagen de aquí. Estos son las macroconidias de los hongos.
Hay diferentes formas de macroconidias y en función de la forma podemos ponerle nombre y apellido a este hongo. En concreto, fijaros que esta macroconidia es igual que estas que os he puesto en el dibujo, donde se ven, ¿veis? Todo esto son divisiones o septos, que esto, cuando hay muchos septos dentro de esta macroconidia, clasificamos a este hongo como Microsporum canis. Hay otros hongos como Microsporum gypsum, Trichophytum mentagrophytes, hay diferentes especies, pero en el caso del perro y del gato, especialmente son estas tres, Microsporum canis, Microsporum gypsum y Trichophytum mentagrophytes, los que producen esa dermatofitosis. ¿Y qué es la dermatofitosis? Pues exactamente, aquí podéis ver otro caso de otro Yorkshire Terrier. De hecho, el Yorkshire Terrier es raza predispuesta a sufrir dermatofitosis. Ya no es mucho más crónica que la que hemos visto en el caso de Mafalda, pero si no la diagnosticamos bien a Mafalda podría acabar, fijaros la cantidad de falta de pelo que tiene en toda la región troncal, las patas, incluso una hiperpigmentación, descamación. Aquí el cuadro está muy cronificado porque probablemente no han hecho un correcto diagnóstico. ¿Qué es lo que produce el dermatofito, este hongo dermatofito? Pues lo que hace es debilitar y dañar, destruir el tejido cornificado, es decir, afecta a las uñas, al pelo, incluso al estrato córneo. Por eso hay tantísima descamación. Como hemos dicho, las especies que producen patología en el perro y el gato son la especie Microsporum y la especie Trichophytum, y el cuadro clínico puede ser muy variable, puede ser que haya simplemente una lesión, un halo redondo de falta de pelo, y eso es lo que produce la famosa tiña, ¿no? Que haya una única lesión que puede ir acompañada de descamación, costras y pérdida de pelo, o como el caso de este Yorkshire o como el caso de Mafalda, que haya grandes zonas de alopecia con una seborrea descamativa. Vamos a por el tercer caso. Os voy a presentar a Dálmata, a Reina, que es una dálmata de 5 meses de edad. Aquí la tenéis, una dálmata la mar de simpática que viene a la consulta porque presenta estas lesiones redonditas, abultadas, que conocemos como pápulas, en los pabellones auriculares, tiene tanto en el pabellón derecho como en el izquierdo, y la razón por la cual venía a la consulta eran estas pápulas, pero en la exploración de Reina pudimos observar que en la región ventral de la tripilla, donde tiene poco pelo, aquí tenéis una ampliación de la imagen, también tenía más pápulas. Vamos a definir el problema, como hemos hecho con los dos casos anteriores. En este caso, la definición es una dermatitis papular, que son estas lesiones que estamos observando. Aquí tenéis un esquema de lo que es una pápula, este abultamiento donde suele haber un contenido dentro, generalmente inflamatorio. Y en el caso de Reina, la perra estaba perfecta, no se rascaba absolutamente nada. Con lo cual, nuestro principal diagnóstico diferencial era el siguiente: una foliculitis bacteriana, de nuevo, una demodicosis, porque la demodicosis, aparte de esas lesiones alopécicas que habíamos visto en el caso de dragón, existen algunas razas que pueden tener una forma papular, es decir, que todo el cuerpo se llena de pápulas, que es un poco la expresión de la inflamación que se genera encima de ese folículo. Cada folículo que hay lleno de demodex, encima se genera una pápula. Podría ser otra enfermedad parasitaria como es la sarna sarcóptica, que también produce una dermatitis papular, y hay un cuadro cutáneo de leishmania que también produce un cuadro papular. Por tanto, lo que haremos es un tricograma que nos permitirá descartar la demodicosis, haremos raspados que nos permitirán descartar o confirmar una demodicosis y o una sarna sarcóptica, y haremos citologías de superficie de esas pápulas, más que de superficie, en este caso haremos, ahora lo veréis, de aspirado, de aguja fina, que nos permitirá ver qué ocurre dentro de esa pápula. Así que, según veamos en esa pápula, nos permitirá ver si hay bacterias, si hay incluso algo que nos haga sospechar de demodex, y finalmente si vemos parásitos de leishmania. Vamos a ver cómo manejamos y cogemos la muestra de esta pápula. Debemos localizar la lesión a valorar, ya sea un nódulo, una pápula o una pústula.
A continuación, desinfectaremos la zona con la ayuda de una gasa impregnada con alcohol. En este paciente en concreto, una vez tenemos inmovilizada la lesión nodular, introduciremos la aguja y sin salir del nódulo, moveremos la aguja en varias direcciones para tomar una muestra representativa del nódulo. Tras retirar la aguja, tomaremos la jeringuilla y retiraremos el émbolo hacia atrás, tomando aire en su interior. A continuación, colocaremos la aguja en su posición y expulsaremos el aire que hay en la jeringuilla para conseguir que la muestra recogida se deposite en el portaobjetos que teníamos preparado. En este caso habéis visto que era un nódulo, pero en lugar de mover la aguja dentro de la pápula, simplemente pincharemos la pápula, haremos el mismo ejercicio, pero con la jeringuilla puesta aspiramos un poco para recoger el contenido, porque la pápula es más pequeñita que el nódulo, ¿de acuerdo? Si es una pápula grande, podríamos utilizar la misma técnica sin la jeringuilla que acabamos de ver en el vídeo. Bueno, recogemos el contenido, lo teñimos con esa tinción Diff Quick que hemos dicho que tenemos, de esos 3 colores, alcohol y los 2 tintes, y fijaros lo que observamos dentro de esa pápula. Si lo hiciéramos grande, lo que estamos viendo dentro de esa pápula son estas estructuras redondeadas que se llaman amastigotes, y es una imagen típica de un amastigote de Leishmania. Por tanto, esta perrita, Reina, con 5 meses, sufre una leishmaniosis cutánea, que como sabéis, la leishmaniosis es una enfermedad causada por un parásito. En concreto, en la zona en la que vivimos lo produce Leishmania infantum. Está transmitido por un vector que es un díptero, es una mosca conocida como flebotomo, y puede afectar principalmente, en este caso, como podéis ver, afecta al perro, afecta a Reina, pero puede afectar a otros mamíferos como el gato, incluso otras especies. Estamos observando casos de leishmania en hurones, casos de leishmania en mamíferos del zoo, como puede ser en gorilas, lo estamos viendo en lobos, en caballos. O sea, el vector, el flebotomo, busca un mamífero para alimentarse y, por tanto, puede afectar al perro, a otros mamíferos y también, como sabéis, puede afectar a las personas. De hecho, la leishmaniosis es una zoonosis. ¿Qué cuadros tiene? Pues aparte del que hemos visto, de hecho, las afectaciones cutáneas son alrededor de entre el 60 y el 90% de los casos empiezan con un cuadro cutáneo, pero también pueden empezar de una manera mucho más sutil, como puede ser una pérdida de peso, una inapetencia, una pérdida de actividad del animal, nos puede hacer pensar que puede estar empezando a desarrollar una patología como la leishmania, puede haber una debilitación del pelo y caída del pelo. Ya en casos un poco más avanzados podemos observar un crecimiento desmesurado de las uñas, heridas que no curan, agrandamiento de los ganglios linfáticos. Como sabéis, y sobre todo los que estáis trabajando en zonas de bastante presencia de esta patología, sabéis que la leishmania puede presentarse clínicamente de muchísimas maneras, con lo cual es una patología que tenemos que tener bastante en consideración. Pues dejamos la leishmania a un lado, vamos a por otro caso. Este es el caso de Wolf. De nuevo vemos un bulldog francés, 6 meses, macho, y fijaros cómo llega a la consulta. Está rojo de toda la región ventral. Fijaros cómo están sus axilas, toda la región del pecho lleno de esta dermatitis papular, estos granitos de color rojo. Además, Wolf presenta, fijaros, toda la tripilla llena de esta dermatitis papular. Algunos, incluso debido al prurito intenso, pueden transformarse ya en pústulas. Aquí tenéis una que está empezando a transformarse en pústula porque se contamina por el prurito con infecciones secundarias y la evolución de la pápula sería la pústula. Y su definición del problema, como os podéis imaginar, es un prurito muy intenso. Fijaros cómo tiene la piel de encendida de tanto rascarse. Tiene eritema, prurito intenso y dermatitis papular. De nuevo, nuestro compañero empieza a pensar qué podríamos tener, ¿no? Lo primero, por el hecho de ser pápulas, hemos dicho que tanto sarna sarcóptica como demodicosis podrían estar en nuestro diagnóstico diferencial. En este caso, la sarna sarcóptica pasa por delante porque es una enfermedad muy pruriginosa, mucho más que la demodicosis, que, como hemos visto en el caso de Dragón, suele tener un prurito muy leve.
Siempre que tengamos pápulas tenemos que pensar en infecciones bacterianas y en este caso, dentro de nuestro diagnóstico diferencial debido al eritema y al prurito intenso, tenemos que empezar a incluir todo lo que son los procesos alérgicos, alergia alimentaria, pulgas y aquí nos faltaría incluir, aunque tiene una edad muy temprana Wolf, también en una alergia ambiental o dermatitis atópica. Con lo cual, nuestro primer planteamiento sería empezar por hacer siempre las pruebas más rutinarias, como son los tricogramas, los raspados, las citologías. En este caso, por la presentación, yo no haría un cultivo de hongos, pero bueno, se puede hacer si queréis en el protocolo. En este caso, si en los raspados no tenemos claro que pueda haber más o menos sarna sarcóptica, podemos buscar descartarla debido a ese prurito tan intenso mediante una prueba en sangre. Estableceremos y revisaremos un control de pulgas estricto y según lo que observemos en estas primeras pruebas, probablemente nuestro veterinario encamine ya el procedimiento diagnóstico hacia establecer una dieta de eliminación. Aquí tenemos los primeros resultados. En el caso de Wolf, en el tricograma y el raspado no se observó nada significativo. En las citologías se observó presencia de bacterias. Era esperable. Los procesos de este calibre con pruritos tan intensos suelen complicarse con infecciones secundarias, por tanto observamos una pioderma superficial. Hicimos una extracción de sangre y descartamos a través de un título negativo la presencia de una sarna sarcóptica. Hicimos una buena revisión del control de las pulgas, no solo en el animal, sino de una manera integral en todos los animales que vivan en casa y el control también en el hogar. Y finalmente decidimos establecer una dieta de eliminación a través de una proteína hidrolizada. Los que estáis en clínicas los conocéis perfectamente. Las marcas más conocidas sería la de Hills de ZD, el Analergenic de Royal Canin, el HA de Purina. Hay múltiples formulaciones. Lo importante es que estén hidrolizados, es decir, que la proteína que vamos a administrar esté cortada muy pequeñita para que el sistema inmunitario a nivel digestivo no reaccione de manera exagerada y consigamos controlar esa alergia alimentaria. Fijaros que un mes más tarde de que Wolf empezó la dieta de eliminación, empezamos a ver ya los primeros síntomas de mejora. Fijaros que aunque aún tiene un leve eritema en la piel, pero ya, fijaros, las axilas ha mejorado de una manera muy importante. Ya no tiene la piel tan al rojo vivo. Fijaros que en las ingles ya no hay presencia de pápulas, o sea que estamos yendo en el buen camino y esto nos permite confirmar la presencia de una alergia alimentaria. Importante, porque es el descartar esa alergia alimentaria que la veis aquí dentro del parte del protocolo de cuando un paciente llega a nuestra consulta con un prurito, con eritema, con infecciones secundarias, donde uno de nuestros primeros diagnósticos diferenciales es la alergia en todo su esplendor. Para llegar a la confirmación de una dermatitis atópica o alergia ambiental, el veterinario tiene que pasar a realizar todo este camino y la alergia alimentaria forma parte de este proceso de descarte. Por tanto, en este caso, Wolf, nos quedamos aquí, en esa alergia alimentaria diagnosticada, pero si no hubiéramos observado una mejoría como se estaba observando, deberíamos haber continuado avanzando y probablemente aquí acabaríamos diagnosticando la presencia de una dermatitis atópica y entraríamos en el maravilloso mundo de plantear pruebas de alergia, empezar una inmunoterapia o, si los tutores no estuvieran dispuestos a hacer inmunoterapia, siempre podemos intentarlo con tratamientos farmacológicos. Y para ir terminando, os traigo un par de patologías más. En este caso, esta es una celulitis juvenil. La celulitis juvenil es un proceso inflamatorio. Ahora veréis, fijaros este pobre cachorrete, cómo tiene la cara todo alrededor de los ojos, que exuda incluso una sustancia que parece pus, pero no llega a ser pus. Fijaros qué inflamación tiene en la cara. Es porque el tejido más profundo de la piel se inflama sin la presencia de una infección. La raza Golden Retriever o incluso el Labrador Retriever son razas muy predispuestas a sufrir esta patología, incluso
cuando es muy severa esa patología, hasta los ganglios submandibulares pueden estar afectados y yo he visto casos de tal nivel de afectación que hasta revientan esos ganglios submandibulares, supurando, como podéis ver, este contenido mucoso, que hacemos una citología de esta sustancia y no hay ni una bacteria, todos son células inflamatorias que producen, como podéis ver, esta inflamación tan severa, como podéis ver en el morrito de este animal. Empieza sobre todo por la cara, insisto, puede ir avanzando hacia los ganglios submandibulares. Bastante incómodo para el cachorro, tiene, si se diagnostica a tiempo, tiene una buena evolución. Tenemos también todo lo que son las alopecias congénitas. Tenemos esos perros que de golpe y porrazo con pocos meses de edad aparecen con alopecias. Hacemos todo el protocolo que hemos visto inicialmente de sospechas de enfermedades infecciosas. Hemos visto demodicosis, hemos visto dermatocitosis, podemos ver foliculitis bacteriana. No hay nada de todo esto, con lo cual probablemente en este caso el veterinario va a tener que ayudarse de ver qué es lo que está ocurriendo en ese folículo, cuál es la causa que está produciendo esa falta de pelo, y ahí entra en el mundo de las biopsias, de los estudios histopatológicos para ver exactamente y dibujar exactamente qué le pasa en ese folículo, ¿no? Vemos patologías como la alopecia del color diluido, displasias foliculares de color, sobre todo del color negro, animales que tienen capas de dos colores, blancas y negras, y todo el pelo negro se cae y queda solo el blanco. El blanco está perfecto, pero el negro está totalmente alterado por una mala distribución de la melanina en ese pelo. Displasias foliculares en otras razas, ahora veremos una como es el del Yorkshire Terrier, o incluso una patología conocida como pater baldness, ahora la veremos. Fijaros, aquí tenéis a la izquierda una imagen de un Yorkshire Terrier. Probablemente este animal no tiene ni el año de edad y todo el color plateado del pelo de color plateado está cayendo de una forma masiva, no generalmente después de la primera muda de pelo. ¿Por qué? Porque la distribución de la melanina que produce ese color plateado en el pelo está mal distribuida en el pelo, produce una debilidad y eso cae. Y el problema es que ya esa debilidad se genera donde nace el pelo, con lo cual estos animales nunca vuelven a recuperar el pelaje de color plateado, siempre queda ese color marronáceo o rubio perfecto, normal, y todo el lomo donde tienen ese color plateado, el perro queda totalmente calvo. Aquí tenéis a la derecha una imagen de un pater baldness en un chihuahua, raza también de predisposición en este caso, donde podéis ver que la zona de los pabellones auriculares se queda sin pelo, totalmente calvo. Por supuesto, nuestro diagnóstico diferencial empezará igual que el caso de dragón que hemos visto antes o el caso de Mafalda. Hay que descartar que no haya un proceso fúngico, hay que descartar que no haya una demodicosis, que no haya una foliculitis bacteriana, y si ninguna de estas patologías se observan, pues aquí habrá que coger un punch, una biopsia y ver qué está ocurriendo dentro de ese folículo. A veces ni existen los folículos, hay una alteración ya de per se. Y finalmente la última patología también que solemos observar en cachorros, concretamente en cachorros de Golden Retriever, porque es una enfermedad de transmisión genética, es la ictiosis canina, que produce la formación de grandes escamas de un color como grisáceo pegadas a la piel. Y este proceso no se trata de una manera cosmética, porque en cuanto dejamos de utilizar champús que controlen la seborrea, vuelven a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, porque hay una alteración precisamente en el recambio celular de la epidermis que produce esa descamación continuada. Otro ejemplo podría ser el Cocker Spaniel, ¿no? Que nacen con esa seborrea idiopática del Cocker. Hay un recambio en las células de la epidermis muchísimo más rápido. Ese recambio en un perro sano se produce a lo largo de 21 días, en cambio en el Cocker Spaniel, que tiene esta patología, tarda 13 días, con lo cual vemos muchas más células de descamación de las normales que no las veríamos a simple vista. Y con eso os doy las gracias, lo prometido es deuda, creo que he tardado aproximadamente unos 40 minutos y si os parece vamos a poner a prueba esos conocimientos aprendidos. Duna tiene preparado un pequeño obsequio para el ganador, así que os pediré a todos que cojáis vuestros móviles, vamos a dejar para
competir para ver quién se lleva el premio. Voy a volver a compartir el Kahoot. Vamos allá. Y si queréis, o preferís, ¿hacemos las preguntas después, José, o las hacemos? Si alguien tiene alguna duda. Sí, en principio, bueno, que abran el micro como siempre. Sí que en el chat han dejado una pregunta, Rocío, que decía si son más propensas unas razas que otras a los problemas de alergia. Sí, efectivamente, es una buena pregunta, Rocío, muchas gracias. Efectivamente, hay razas mucho más predispuestas. Bulldog francés, por ejemplo, es una de ellas. Pastor alemán, los que son todo lo que son Westies, West Highland White Terrier también son de elevada predisposición. Golden Retriever, Labrador Retriever son razas de mucha predisposición a sufrir las dermatitis atópicas. ¿Alguna duda más? No sé, pero abro el chat, no sé si queda alguna duda. En principio creo que no. Muy bien, pues ¿hacemos el juego? ¿Te parece? Vamos a jugar, claro. Vamos a jugar. ¿Todo el mundo con los móviles preparados? Vale. Sí, yo no me acuerdo cómo entrar. Tengo el Kahoot, pero no sé cómo. Ahora os explicamos. Sí, ahora pondrán un pin. Ya lo están preguntando también en el chat. Voy para allá. Ahora. Vale, lo primero que tenemos que hacer es entrar en kahoot.it o podéis coger el QR que os aparecerá a continuación. Aquí tenéis el QR y si no podéis entrar como pone aquí en kahoot.it y os pedirá este número y vuestro nombre. Espera. Damos tiempo para que estéis todos. Sí, yo no corro, tranquilos. Que sé que estáis más o menos, sois unos 35, yo me espero a que el número vaya subiendo. La manera más fácil, si tenéis el lector de QRs, es el QR lo detecta enseguidita. Nos hemos estancado en 22 participantes. Parece que nadie más se anima. Ha entrado en 23. Muy bien. Si alguien por alguna razón se desconecta, en la parte de abajo os aparecerá el código constantemente. José, ¿les has dicho que tenemos en el de premio? No lo hemos comentado. Bueno, ¿Ves? Eso sí. Vale. Cuéntales qué hay de premio. Vale, sí, bueno, tenemos una Alexa, ¿vale? Veo que hay gente en la clínica, ya os pegáis entre vosotras. Sí, os lo turnáis 2 días, ¿vale? Os turnáis 2 días cada una, lo ponéis en la consulta donde estéis todos, lo que vosotros queráis, y si no, para la siguiente charla ponemos otro y ganáis también, claro, si ganáis, si no ganáis, no. Si no en el quirófano o en la zona Claro. de prequirófano, que les acompañe la musiquita. Vale, pues tenemos 25 personas dentro. Vamos allá. Recordaros que aparecerá una pregunta y 4 opciones. Tenéis 30 segundos para responder y puntúa tanto la rapidez como acertar. ¿De acuerdo? Son en total 8 preguntas. Y deciros que la última puntúa doble, por aquello de ponerle emoción. Vamos allá. Primera pregunta. Muy bien.
Cuando vemos una alopecia, ¿dónde sospechamos que existe el problema? ¿En la glándula sebácea, en el folículo piloso, en la dermis o en el tejido adiposo o grasa? Quedan 10 segundos. Creo que todo el mundo ha respondido ya. Estupendo. Efectivamente, cuando vemos un problema de alopecia, lo que nos está diciendo es algo ocurre dentro del folículo piloso. Puede ser, hemos visto casos en los que hemos visto que hay agentes infecciosos como demodicosis, dermatofitosis o foliculitis bacteriana, o hemos visto los últimos casos en los que hay una alteración física dentro del, puede ser pues, una displasia de color porque hay una distribución errónea de la melanina que produce que el pelo se debilite y caiga. Muy bien, vamos allá. Vamos a ver la primera clasificación. Tenemos a Jennifer que encabeza justito detrás Iria y Carmen. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué necesitas para realizar un tricograma? ¿Unas tijeras? ¿Un bisturí? ¿Una pinza mosquito? ¿O un cúter? Cinco segundos. Yo creo que ya más o menos todos habéis contestado. Vamos a ver si hemos estado atentos a los vídeos. Efectivamente, lo que vamos a necesitar para tomar esos pelos, sobre todo muy importante, ¿no? Como decía el vídeo, en la dirección de crecimiento para que la parte interna del pelo no se rompa, porque en el tricograma tendremos que valorar, insisto, si os apetece ver el vídeo formativo que está colgado en la plataforma de Duna donde explica qué vemos en el tricograma. Lo que intentamos evaluar es desde la parte más profunda o bulbo, el cuerpo del pelo y las puntas del pelo. Y eso lo haremos a través de tirar suavemente con la ayuda de una pinza mosquito. Incluso hay veces que hasta podemos utilizar las propias manos, si no tenéis una pinza mosquito a mano. Muy bien. Ha habido cambio de podio. Yolanda encabeza, Carmen se mantiene, pero la cosa está como muy reñida, Estupendo. Vamos a por la tercera cuestión. ¿Cómo se llama el cultivo que usamos para el diagnóstico de una dermatofitosis? ¿Un DTM, un triple N, un CFC agar o un agar sangre? Muy bien. ¿Nos falta algún rezagado? 5 segundos. Muy bien, súper bien. Efectivamente, el cultivo que utilizamos, que muchos incluso tenéis en las consultas, es ese cultivo DTM de un color anaranjado, que puede ser en forma, lo pueden presentar en forma de tubo o en forma de placa, y algunos laboratorios lo trabajamos en lo que llamamos placa doble, el DTM junto con el agar saburo. Muy bien, estupendo. Vamos a seguir. Vamos a ver cómo está ese podio. Muy bien, Yolanda afianza esta primera posición. Carmen, te me has despistado, te has ido para abajo y has subido Iria y se mantiene Ana Domínguez en la tercera posición. Vamos a la siguiente cuestión. Número 4. ¿Cuál es el síntoma típico de un perro alérgico? ¿El prurito intenso? ¿El eritema? ¿Las infecciones secundarias? ¿O todos los síntomas anteriores podrían observarse en un perro alérgico? ¡Ay, que hemos corrido demasiado! Los que han querido correr han visto prurito intenso y me tiro. No, pues todos son síntomas, especialmente los dos primeros, el prurito intenso y el eritema, son los dos principales síntomas de los perros alérgicos y en la mayoría de ellos se acaban apareciendo infecciones secundarias debido, sobre todo, a ese prurito intenso. Muy bien. Vamos a ver. Vuelta al cambio de ranking. Pero Ana Domínguez se mantiene en esa tercera posición. Vengan, a un empujoncito más que ya lo tenéis, estás arriba. Vamos allá. Quinta pregunta.
¿Qué raza tiene predisposición a sufrir celulitis juvenil? ¿Pastor alemán, golden retriever, caniche o boxer? ¿10 segundos? Muy bien, efectivamente, el Golden Retriever y Retrievers en general. En el caso que veíamos de ese cachorrete tan jovencito, era un labrador Retriever que presentaba esa distribución, sobre todo en la cara, con esas lesiones tan severas, porque afecta a los tejidos más profundos de la piel. Muy bien, chicos. Vamos a ver cómo va ese ranking. Bueno, Ana, bien, ya hemos consolidado el segundo puesto, Lucía se mantiene en el primero y veo que Veteriona empieza a subir y ahí empujando para conseguir llegar al podio. Muy bien, Marta también mantiene varias rachas de buenas respuestas. Vamos a por la sexta. ¿Cuál es el agente causal de la demodicosis canina? Demodex gatoi, Demodex cati, Demodex folliculi o Demodex canis. Ese parásito que vive dentro del folículo, que hemos dicho que ya convivía con los primeros dinosaurios, súper bien, ya lo dice el nombre, ¿no? Demodex canis, efectivamente. Demodex gatoi y Demodex cati, como su nombre indica, afecta al gato. Demodex folliculi, me lo he inventado. No ni tan solo existe. Muy bien, pero me gustaba el nombre porque como es dentro del folículo, pues quedaba bien. Muy bien, vamos a ver cómo va ese podio. Queda bastante igual, aunque la cosa está como muy reñida, ¿eh? Recordar que la última pregunta vale doble. Vamos a por la 7. ¿Cuál de estas lesiones nos puede sugerir una leishmaniosis en un cachorro? ¿Eritema, hiperkeratosis, piel engrosada, unas pápulas o una hiperpigmentación? Esa piel que ya está cronificada con un cambio de color que se vuelve como ennegrecida. Cinco últimos segundos. Muy bien, efectivamente, las pápulas, hemos dicho, esa dermatitis papular que veíamos en el caso de Reina, esas pápulas tan bonitas, rojizas, que cuando pinchamos en su interior vimos grandes cantidades de amastigotes en su interior. Muy bien. Bueno, Lucía mantiene, aunque no está muy lejos, Raquel, que está más o menos a 150 puntos, y esto podría cambiar con esa última pregunta que, insisto, vale doble. Vamos a fijarnos muy bien. ¿Cómo se llama el vector que transmite la leishmaniosis? ¿Garrapata, pulga, flebotomo, mosquito tigre? Muy bien, bravo, estupendo. Necesitaba hacer esta pregunta, la última, como expertos que somos en leishmaniosis. Ya sabéis que Leti tiene Letifen como vacuna para la prevención de esta enfermedad. Pues bueno, vamos a ver el ranking. Vamos a ver el podio, vamos a hacer un redoble de tambores. Veteriona se ha quedado en tercera posición, excelente. Número 2, Raquel. Y triunfa y se va la Alexia hacia... Lucía, estupendo, con 8.602 puntos. En cuarto lugar, Ana y Iria en quinto. Pues nada, felicidades a todas y todos los que habéis participado en esta formación. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis aprendido algo más. Y no sé si tenéis alguna duda, si no, quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. José, tú dirás. Que abran micro, que nos escriban algo. Igualmente, mientras... vale, mira. Vale, no, te están agradeciendo. Muy bien. Y divertido. Muchas perfecto. Gracias. De nada. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Vale. Todos los que estáis registrados en la plataforma, os mandaremos un mensaje desde ahí cuando tengamos el cuestionario, ¿vale? Lo rellenáis y a partir del miércoles que viene, que ya cerraremos la plataforma, os haremos llegar por mail los diplomas, ¿vale? Si en algún caso alguien que veo que estáis más de una viendo el vídeo, queréis el diploma y solo os habéis registrado una, mandándonos un correo si queréis al de info y os damos de alta el otro usuario para que también podáis tener el diploma, no hay ningún problema, al contrario. Muy bien, José.
¿vale? Y Pues os emplazamos al 12 de marzo, que daremos la nueva charla de citología dermatológica. Ahí veremos citologías, qué pasa dentro de esas. Hoy hemos ya adelantado, ¿no?, cómo hacer una buena citología, pero veremos cómo teñirla, qué células tenemos que aprender a buscar en esas citologías y cuando tengamos y veremos citologías en real y qué nos pueden hacer sospechar otitis, problemas de piel. A lo mejor vuelve a salir otra leishmania. La citología da muchísima información y muy económica. Y además creo que como auxiliares podéis manejarla, prepararla e incluso diría que interpretarla. Así que os animo y os espero en marzo. Vale, a ver, por lo que preguntáis, entonces, cuando he dicho, nada, el cuestionario entre esta tarde y mañana estará disponible, nada, es tener las preguntas y pasamos y lo ponemos y os mandaremos un mensaje directamente a cada uno a vuestro mail diciendo que ya está abierto para que lo podáis ver. Si vemos por lo que sea que nos demoramos un poquito, pues alargamos la plataforma abierta, eso no hay ningún problema. ¿Vale? Principalmente lo que hablábamos al principio, que ese diploma luego lo podéis justificar de alguna manera, que es al final de formación más y estáis más preparados y más preparadas, ¿vale? La sesión grabada al correo, podéis acceder a la sesión dentro de la plataforma. Habéis visto que en la parte de arriba estaba el enlace, luego un par de publicidad o de enlaces donde hablamos de Duna y la grabación estará abajo, ¿vale? Que está en el apartado de grabación, pincháis y se ve. Igualmente, tanto esta grabación como las grabaciones que comentaba Gloria, en la página donde os registráis en su momento, en la parte de abajo, antes de llegar al formulario, están las charlas que ya hemos ido haciendo, que las podéis volver a ver cuando queráis. ¿Vale? Y creo que no me dejo nada. Sí, para otro usuario pedir el certificado. Sí, si alguien quiere más tener el certificado, nos mandáis un correo a info@dunaformacion.com y le damos de alta en la plataforma para que pueda ver la grabación y hacer el cuestionario. Todo esto en una semanita. ¿Vale? Lucía te pregunta que cómo Lucía, correcto, perdón, es verdad. Me apunta aquí Lucía. Lucía, quédate un momentito tú ahora, la última conmigo y me dices el usuario y te mando el premio, que ya no nos habíamos acordado. Pobreta, que no se lo has explicado. Muy bien por acordarte. Gracias porque... Gracias. Ya estaban los segundos haciendo así, ¿sabes? No es. Pues nada, bueno, José, muchas Gloria, gracias. Muchas gracias. Aprovecho, aunque todavía falta un mes, desearos a todos y todas feliz Navidad, que se porten muy bien los Reyes, que os traigan un buen microscopio para poder aprovechar la próxima sesión y hacer muchas citologías. Pues nada, chicos. Muchas gracias. Nada. Gracias. Un abrazo a todos, saludos. Hasta luego. Adiós. Adiós.